Hola, buenos días. En este vídeo vamos a hablar un poco de lo que son las secuencias. ¿Eh? Las secuencias son conocidas por muchos de los desarrolladores que trabajan actualmente en con sistemas de gestión de base de datos, como DB2, Oracle o Postgre, pero muchas veces los desarrolladores nuevos que empiezan no conocen este sistema y la verdad es que hay que conocerlo porque se usa mucho. ¿Qué son las secuencias? Pues las secuencias resuelven una problemática, que es la problemática de numeración de filas en tablas. Cuando tenemos un campo, una primary key, por ejemplo, que es un secuencial, un número, y queremos irlo incrementando continuamente, pues necesitamos una numeración, un numerador. Y cuando no se utiliza el objeto secuencia, encontramos que se producen cuellos de botella normalmente o, o funcionamientos anómalos de la aplicación. Por ejemplo, hay dos aproximaciones que se suelen ver, eh, dos aproximaciones a la resolución del problema de numeración sin utilizar secuencias y que son incorrectas, son erróneas. La primera aproximación yo he visto personalmente a veces en alguna aplicación es tener una tabla con registros numeradores, un registro que tiene una clave y un número, y ese número, cada vez que se quiere asignar una secuencia nueva, se hace un select y se actualiza con el valor n más 1. ¿Vale? ¿Qué problemas tiene este sistema de tener una tabla numeradora? Pues en los sistemas de gestión de base de datos con bloqueo en lectura, por ejemplo, como IBM DB2, ahí se generan cuellos de botella. Cuellos de botella son encolamientos de las transacciones, encolamientos de los procesos y deadlocks. Aquí a la izquierda he tratado de esquematizar un poco qué pasaría con un sistema, por ejemplo, con IBM DB2. Un proceso hace un select del valor, otro proceso hace select y obtiene el mismo valor. ¿Vale? El siguiente proceso incrementa, hace un update del valor a n más 1, pero se queda en wait. Se queda en wait porque en IBM DB2 por defecto se utiliza bloqueo en lectura, bloqueo share. No voy a hablar ahora de bloqueos en IBM DB2, pero bueno, esto es así. Se quedaría en wait esperando que la segunda transacción termine. Cuando la segunda intenta incrementar a un valor n más 1, que además es erróneo, porque en realidad deberíamos pasar del n al n más 2, se va a producir el sistema va a detectar un deadlock, un abrazo mortal, y va a generar de manera automática un SQL code menos 911 haciendo rollback de la segunda transacción. La primera acabará correctamente, pero en la segunda habremos tenido un error de deadlock. En los sistemas que utilizan Optimistic Locking, como es Oracle, aquí a la derecha, aquí no tenemos el problema del deadlock, pero sí que es verdad que si dos transacciones concurrentemente funcionan de esta manera, una hace el select, otra hace el select, otra actualiza. Cuando la segunda actualice, se va a quedar en wait, esperando que la primera haga commit, y cuando después del commit de la primera, vemos que el valor final va a quedar como n más 1, cuando en realidad debería ser n más 2. Es decir, las dos han tomado el mismo número secuencial. Y esto, si van a realizar un insert en una tabla, normalmente la segunda, el segundo que haga el insert va a recibir un error de duplicate key. Duplicate. ¿Vale? Esta es una de las aproximaciones erróneas que yo me he encontrado en algunas aplicaciones. La segunda aproximación es simplemente no tener un registro numerador, sino hacer un select max y insertar con el valor n más 1 en la misma tabla donde estoy haciendo el select max. En este caso no hay deadlocks, ni en DB2 ni en Oracle, pero en este caso se generan colisiones. Porque si el primero hace select max, el segundo hace select max, y el tercero y el primero inserta el n más 1, cuando el segundo proceso inserte el n más 1, vamos a tener una colisión de números y vamos a tener un duplicate key. O sea que dos formas de hacerlo que no son correctas. Y para resolver correctamente esto tenemos las secuencias.
Las secuencias son objetos del sistema de gestión de base de datos. Existen en Postgre, en Oracle, en IBM DB2, en multitud de sistemas de base de datos existen las secuencias. Hay que decir que están fuera del control transaccional, es decir, no están afectados por el commit y el rollback. Cuando tomamos un número, hacemos un next val para tener el siguiente valor. Si luego hacemos un rollback, el número ya se ha consumido. Esto va a provocar que se generan huecos en la numeración de algunas tablas cuando se producen errores y se hace un rollback, porque las secuencias son consumidas y no se insertan en esos valores en la tabla. ¿Vale? Las secuencias, un error es pensar que una secuencia va unida a una tabla. Una secuencia es independiente de los otros objetos de la base de datos. Una secuencia pudiera estar, no es muy normal hacerlo, pero pudiera estar compartida por varias tablas. Es un objeto independiente que me da un número y lo puedo usar como quiera. Pueden ser cíclicas, cuando lleguen al final, al valor máximo, vuelven a empezar. Pueden definirse con un incremento que no sea solamente el 1, pueden más 2, más 3, y ir de 3 en 3, de 4 en 4, como queramos. Ascendentes o descendentes, simplemente diciendo que incrementen por un valor negativo. Y un detalle es que si queremos reiniciar la secuencia, que empiece desde un valor inicial, hay que borrarla, hacer un drop y volver a hacer un create. Y esto tiene el inconveniente de que en el momento del drop no pueden haber DMLs, sentencias de actualización en curso. Vale. El objeto que estaría va así. Entonces no nos dejaría hacer el drop. Y luego entre el drop y el create, lógicamente, si alguien intenta utilizar la secuencia, dirá que el objeto no existe. Bueno, es el mecanismo más rápido de generación de secuenciales. Yo he estado haciendo pruebas y más o menos con un ordenador portátil, con mi Oracle 12 Enterprise en mi ordenador personal, obtengo las secuencias, el valor nextval se obtiene de un orden de 0,05 milisegundos. Es realmente rápido. Pero esto yo recomiendo utilizar siempre un caché 20, que es el caché por defecto. Si utilizamos el parámetro no cache, el tiempo se incrementa muchísimo. Si queremos un tiempo óptimo, yo recomiendo eso. Con valores de cache más altos obtendremos valores, podemos llegar a 2 segundos, a 0,02 milisegundos o cosas así, pero casi no vale la pena. Es tan rápido que con un cache 20 en la mayoría de los casos funciona perfectamente. Y aquí dejo unos ejemplos. Aquí un ejemplo, he creado una secuencia, sec, increment by 1 en este caso, que es lo normal. Si es negativo va hacia atrás. El valor mínimo, el máximo. Esta, por ejemplo, es cíclica. Cuando llegue a 5,9 volverá a empezar desde el valor 1. Y como digo, el cache a 20. Y el parámetro order normalmente se pone no order. El order nos interesa cuando trabajamos con rack y queremos que se serialicen las transacciones. Normalmente es no order. Vale, hay dos formas de seleccionar una secuencia, con curval, el current value o el next value. Como el valor actual o el next val va asociado a una sesión de Oracle, bueno, esto es en Oracle, aunque en DB2 pasa parecido. Si nada más empezar la transacción hacemos un curval, nos va a decir que no está definido en la sesión. ¿Vale? Es esta parte de aquí. Si acabo de crear la secuencia, hago un nextval, me da el 1. Puedo hacer un nombre de secuencia, samplesec.nextval from dual, me da el 1. Vuelvo a ejecutar la secuencia, aquí abajo me da el 2. Ahora ya, vale, aquí aquí abajo me da el 2. Y aquí a la izquierda, una vez ya he trabajado con el nextval, he seleccionado secuencias, ya puedo pedirle el curval. En este caso me da el 2.
Digamos que el orden aquí es, primero he hecho esto, después esto y el último es esto de aquí. ¿Vale? Entonces el curval me sirve para recuperar el último valor que he recuperado con la secuencia, con la instrucción nextval. ¿Vale? Es muy sencillo. Y se pueden recuperar los valores así, con un select from dual, con un set, si estoy en PLSQL. Y también lo más eficiente es integrar el método nextval dentro de las sentencias de actualización. Aquí hay un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tengo un bucle que va haciendo insert de otros ejemplos que he hecho. Y aquí veis la primary key, que es el primer campo de la tabla esta Bigtable. Directamente le enchufo la cláusula nextval para que directamente en el momento de insert de manera integrada genere el siguiente valor. Si quiero recuperar cuál es el valor que acabo de insertar, podría hacer un select curval de la secuencia from dual después, o aquí, por ejemplo, he preferido utilizar un returning. En el insert se puede añadir un returning y el campo primary key, que es el primer campo, me lo devuelve en una variable temporal. Para luego pues montar aquí un mensaje y escribirlo en un log, por ejemplo. Es lo que estoy haciendo. Entonces, normalmente es recomendable trabajar de manera integrada, asignar calcular el nextval en la propia sentencia update o insert o merge. Normalmente se suelen usar en los inserts porque se suelen usar para generar claves de manera dinámica. Pues aquí tenéis más o menos lo que son las secuencias y ya digo que se usan muchísimo y yo recomiendo usarlo siempre que tenemos que generar numeradores. Muy bien, muchas gracias y hemos terminado este vídeo.